Nuestro tema del día de hoy es el manejo de objetos y el manejo de objetos no es algo de un día, ¿verdad? Sino que es prácticamente lo que nos va a abarcar el resto de la unidad, porque el manejo de objetos incluye no solo las imágenes, sino todo lo que se puede agregar en PowerPoint, videos, sonidos, enlaces, fotografías y poder darles formato a cada uno. Estos objetos es, digamos, lo que le da el toque diferente al programa, porque si estamos utilizando Word, sí podemos agregar imágenes, pero solamente, ¿verdad? No es como que yo agregue un video y ahí se me reproduzca y además yo pueda agregarle alguna animación, sino que solamente su función es el texto. En cambio, PowerPoint nos permite no solo agregar imágenes, sino otro tipo de objetos multimedia para que podamos presentar de una forma más dinámica, tal como lo hicieron en su tarea o lo van a realizar el día de hoy, que pueden agregar alguna fotografía o alguna imagen de lo que ustedes realicen y pueden darle algún estilo distinto, poner algún video, incluso puede servirnos para hacer cuentos, audiolibros, donde tengamos texto y nosotros vayamos leyendo y la voz que grabemos pues se agregue ahí. Podemos realizar todo este tipo de cosas y vamos a ir viendo primero los conceptos y semana a semana vamos a ir aprendiendo a manejar un objeto distinto. Hay objetos con los que ustedes ya se están relacionando y o ya lo han hecho antes, como por ejemplo los gráficos Smart, las imágenes, que lo hemos visto en otros programas, pero vamos a hacer un repaso para poder aplicarlos también aquí en PowerPoint. Los objetos son esos elementos que incorporamos a una diapositiva, incluye gráficos, imágenes, texto y sonidos. Cada uno de estos puede ser creado ya sea directamente en PowerPoint o podemos extraerlo de otros programas, como por ejemplo las gráficas, ¿verdad? Pero estos objetos se caracterizan porque nos van a ayudar a complementar una presentación o bien van a ser lo principal en la presentación. Aunque pues podemos escribir algún título, por ejemplo, tenemos la opción de agregar una tabla como la que vemos aquí en la pantalla y en vez de tener el montón de texto, podemos exponer con base en la información de una tabla. Esa información de la tabla va a decirnos lo más importante o todo lo que queremos hablar y ahí pues nosotros vamos a poder desglosar el tema, explicar el tema, ¿verdad? Podemos crear, por ejemplo, una tabla de los cursos que recibimos y de ahí podemos hablar un poquito más de qué vemos en cada uno de ellos sin necesidad de agregarlo a la tabla o crear un gran documento, ¿verdad? Escribir un montón de texto. Recordemos que la finalidad de las presentaciones es presentar de forma creativa y sintetizada, es decir, resumida la información y somos nosotros los que vamos a hablar aún más sobre el tema. Por eso es que tenemos que dominar el tema, ¿verdad? Tal como me imagino que lo han hecho ustedes tal vez en los actos cívicos. Ustedes se aprenden el tema y ustedes lo van desarrollando, no están leyendo ahí así porque pues eso no es la idea. Los objetos que podemos manejar son bastantes. Tenemos el concepto de cada uno de ellos en esta y en las siguientes diapositivas. Lo primero son las tablas, que son un resumen de un conjunto de datos y se establecen filas y columnas. Algo así como cuando trabajábamos en Excel, aquí también podemos crear tablas, ¿verdad? O en Word también hemos creado tablas, podemos ir a la pestaña de insertar y ahí vamos creando nuestra tabla, le damos formato, le ponemos color, cambiamos el tipo de letra y podemos agregarla o agrandarla en nuestra diapositiva para poder hablar más sobre ello. Además, también podemos agregar gráficos a una presentación, ya que si ustedes tienen algún familiar o alguien que sea perito contador o que esté estudiando algo de eso, saben que la información se presenta también en gráficas, ¿verdad? Como si aumentaron las ventas o, por ejemplo, el incremento de los precios, en fin, un montón de cosas que se pueden realizar con gráficas, que se pueden ejemplificar con gráficas o, por ejemplo, cuando en las noticias, ¿verdad? Nos ponen alguna información sobre el clima o algo así, pues hay gráficas también.
Estas gráficas representan de forma visual los datos numéricos, pero la característica es que los extraemos de Excel. Si alguien de ustedes ha intentado agregar un gráfico en Word o en PowerPoint, no sé si se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero si no, podrían, no sé, como curiosidad, intentar en la tarde. Cuando le damos esta opción en Word o en PowerPoint, nos abre otra pestaña con Excel. No es que ahí mismo lo podamos crear, porque por eso les digo que hay un programa específico para cada cosa. Para manejo de datos numéricos y gráficas, pues está Excel. Y de ese Excel nosotros podemos extraer la gráfica para poder colocarla en una presentación. Y así nosotros poder hablar un poco más sobre esa gráfica, explicar algún tema, explicar, por ejemplo, si yo tuviera una tienda y quiero hacer una gráfica para ver qué productos se venden más y pues pongo todos mis productos y pongo las ventas que tengo de cada uno, yo puedo en vez de escribir una tabla o en vez de escribir un listado de mis productos y todo, puedo ponerlo en una gráfica que además no solo me va a ayudar a mí, sino a las personas que estén escuchándome a comprender mejor. Es diferente que yo les esté a hablar y hablar y hablar a que yo les ponga aquí una gráfica y les diga, bueno, pues aquí van a ver ustedes que esta actividad, por ejemplo, es la que más ha funcionado, esta no. Entonces, lo visual a veces nos ayuda un montón a poder aprender o a poder comprender un tema. Y para esto sirven las gráficas que podemos agregar a una presentación, pero siempre se extraen de Excel, no se crean propiamente ahí en PowerPoint. Además, ya habíamos practicado anteriormente gráficos Smart Art. Las personas que trabajaron desde su celular, pues no pudieron practicar el uso de este gráfico, pero lo hicimos con las formas, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver también las formas que podemos agregar en PowerPoint. Pero los gráficos Smart Art nos permiten crear organigramas, diagramas de flujo, líneas de tiempo, pirámides, diagramas FODA y otros que nos permiten representar la imagen. Por ejemplo, este diagrama de los árboles, ¿verdad? O como cuando hicimos un árbol genealógico en Word. De la misma forma que aplicábamos ahí el uso del gráfico Smart, se puede aplicar aquí también en PowerPoint. De hecho, les puedo contar algo curioso, ¿verdad? Antes, cuando yo estaba estudiando, yo pensaba que los gráficos Smart solamente se podían crear en PowerPoint y no en Word. Y cuando yo quería agregar uno de esos, porque pues es más fácil usarlos, yo abría PowerPoint, lo creaba en PowerPoint, lo copiaba y lo pegaba en Word, porque según yo no se podía. Después, ya con mis clases y todo, yo me di cuenta y dije, sí se puede crear también en Word, ¿verdad? Estos dos programas tienen la ventaja de que nos permite crear este mismo tipo de gráficos para poder ya sea agregarlo en un informe o en un trabajo, en una tarea en Word, o bien agregarlo a una presentación y poder hablar un poco más sobre el tema. Yo podría venir y mostrarles solamente este gráfico en grande y desglosarlo y hablar un montón del árbol, de cómo se forma un árbol, de las cosas que componen un árbol y pues ahí el gráfico les va dando a ustedes la idea, ¿verdad? Les va dando de qué va después de qué cosa. Y si se recuerdan, hay un montón de diseños de gráficos Smart. Hay gráficos circulares, hay pirámides, hay de flechas, hay de líneas, de cuadros, se les puede agregar imagen y se crean en cuestión de minutos, rápidamente, y las opciones para personalizarlo con color también son bastante rápidas. Otros tres objetos que es posible agregar a una presentación de PowerPoint son las imágenes prediseñadas o imágenes en línea y los clips multimedia. Las imágenes son todos esos archivos JPG o en imagen PNG que tenemos almacenados en nuestra computadora. Los que trabajan en celular también lo pueden hacer así. Busca en su galería, cuando ustedes le dan la opción de agregar imágenes, todas las fotografías que ustedes tengan ahí y las pueden colocar. Además, a estas imágenes se les puede dar un formato, como ya vimos brevemente,
agregarle un borde, agregarle sombra, redondear las esquinas, cambiar el color a blanco y negro. Es más, es posible quitarles el fondo si nos interesa solo una parte para poder dejar nuestra presentación lo más presentable y lo más bonita posible, ¿verdad? Todas estas opciones las encontramos en PowerPoint para poder trabajar ahí. Recuerden que estamos trabajando PowerPoint. Por ejemplo, ustedes utilizaron esta opción o algunos cuando me escribieron su pasatiempo, por ejemplo, dibujar. Y me preguntaron si podían agregar alguna fotografía de sus propios dibujos. Quizá le tomaron una foto a algo que hicieron y de su galería jalaron el dibujo para poderlo colocar y que yo pudiera ver pues cómo dibujan, ¿verdad? Que dibujan muy bien, por cierto. Y pues esta opción es en las imágenes. Aparte son las imágenes prediseñadas o las imágenes en línea. Estas nos permiten insertar las fotos o dibujos que encontramos desde internet. Tenemos que seleccionar, sí, Hugo, tenemos que seleccionar las opciones de imágenes en línea, porque si seleccionamos solamente imágenes, nos va a salir todos los archivos de nuestra computadora o de nuestro celular. Para buscar imágenes directamente de internet, en vez de ir a internet, darle copiar y regresar a pegar, podemos entrar a la opción de imágenes en línea. Estas son, digamos, prediseñadas, por así decirlo. Y ahí escribimos el tema, ¿verdad? Si estamos haciendo una presentación de fútbol, pues escribimos fútbol, o si queremos pegar ahí la foto de Messi, escribimos Messi o Ronaldo, no sé. Le damos buscar y seleccionamos la imagen que más nos gusta. Nos da bastantes opciones para poder seleccionar. Entonces estas dos opciones son bastante interesantes porque una es para agregar todos los archivos o fotos que sean de nuestro equipo y la otra es para poder buscar en línea porque a veces pues queremos hablar de un tema y no tenemos ninguna imagen sobre ello. Entonces fácilmente podemos usar la opción de las imágenes prediseñadas y de la misma forma que las anteriores se les puede dar un borde, un formato, sombra, que esté resaltado, que esté redondeado. Las opciones al final para editar son las mismas. Lo único que cambia, digamos, es la manera en que se insertan o de dónde vienen las imágenes. Ahora, los clips multimedia incluyen videos y audio. Aquí dice película, pero son los videos. No crean que se puede insertar una película de 2 horas, ¿verdad? O que vamos a poner en nuestra presentación Avengers Endgame y se va a reproducir toda. No, porque si en un momento queremos compartirla, pues la presentación va a ser demasiado pesada o grande. Pero podemos agregar pequeños videos para poder hablar sobre el tema. Por ejemplo, un chico me envió una presentación sobre los anime que le gustaba más. Y en la presentación me dijo, Miss, reproduzcala en grande porque me escribió, ¿verdad? Porque tiene videos. Yo, vamos a ver. Él me hablaba de cuál era su serie favorita y por qué, y al lado tenía el video, un clip pequeño, creo que era de TikTok, donde me contaba un poquito más sobre la historia, me agregaba una escena sobre ese anime del que me estaba hablando. Y así, ¿verdad? Me habló de 3, creo yo, y puso 3 videos. Es posible poner videos pequeños o incluso pues, de 1 minuto más para hablar sobre un tema. Como manera de apoyo, material de apoyo al estar hablando sobre algo. Los videos son muy útiles y en vez de estar cambiando de pantalla, volviendo a YouTube, dejando de compartir, pues es mejor agregar el video aquí, ¿verdad? Directamente a la presentación o bien un audio, como les comentaba yo a otros compañeros de ustedes cuando yo también estaba estudiando, ¿verdad? Era así lo máximo poder ponerle sonido a la presentación. Nos decían, háblenos sobre lugares turísticos que les gusten, que les gustaría visitar. Y empezaba yo a hablar que yo quiero ir a tal lugar, no sé qué, y le agregaba las animaciones, las transiciones y me gustaba mucho poner música. Entonces yo buscaba alguna canción instrumental que fuera algo alegre y yo se la ponía en mi presentación para que a la hora de que se la enviara yo a mi maestra, ella pudiera también escuchar, que sea, que fuera algo bonito. Entonces, más adelante vamos a aprender a colocarle también sonido a nuestra presentación, ya sea un sonido solo de fondo como relajante o que vaya con el tema, o bien
algo específico a una parte, como por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes graban algún video en inglés, pueden hablar, agregarle un audio de ustedes pronunciando palabras en inglés o algo más, ¿verdad? Entonces, esta parte de clips multimedia, así se llama el grupo, incluye videos y audio que estén almacenados en nuestro dispositivo. Ahora es posible también agregar vínculos para que nos dirijan a YouTube de manera automática, ¿verdad? Pero eso es aparte. Los clips multimedia incluyen videos y sonido que ya están en el dispositivo. Muy bien, vamos a concluir también hablando, gracias, de las formas y el texto. Creo que esto debió ser lo primero, pero lo dejé de último porque quiero que primero practiquemos no solamente agregando un montón de letras, sino también que nuestras presentaciones sean dinámicas. Pero por supuesto que en una presentación de las cosas principales es agregar texto, ¿verdad? Podemos agregar cualquier tipo de texto, tal como ustedes agregaron su nombre o la explicación de lo que les gustaba y por qué, o de lo que realizan, desde hace cuánto tiempo, o escribieron ahí su grado, ¿verdad? Algunos incluso me agregaron ahí, gracias por ver esta presentación, se aceptan aplausos, ¿verdad? Eso, muy creativo. Todo esto lo agregamos con cuadros de texto. ¿Por qué? Porque la diapositiva es en blanco. Y el formato que sea que usemos nos incluye un cuadro punteado donde nosotros podemos escribir tal como podemos ver aquí. Y si no queremos y lo que queremos es agregar una imagen, le damos clic al cuadro y eliminamos el cuadro y no pasa nada. Nuestra presentación puede ir en blanco. Podemos escribir directamente un texto o copiarlo desde otro lado, ¿verdad? Pero siempre es en un cuadro de texto y para poder escribir más no podemos, como en otros programas, solamente dar un clic y empezar a escribir, como en Word o como en Excel. Aquí lo que tenemos que hacer es agregar un cuadro de texto primero para poder escribir. ¿Y dónde encontramos esa herramienta? La encontramos tanto en la ficha de inicio como en la ficha insertar. Sí, sí, me acuerdo. Y también podemos agregar formas. Ahí dentro de las opciones de formas también tenemos la opción para seleccionar un cuadro de texto. Miren, es esa. Cada vez que ustedes vean ese icono, quiere decir que si ustedes lo seleccionan, tienen que estirar para poder crear su cuadro de texto y pueden escribir ahí. Repito, para poder escribir en las diapositivas, pues se utilizan los cuadros de texto. Y si no, pues también podemos crear formas simples que ya vienen diseñadas, que utilizan, por ejemplo, líneas, flechas o están las figuras geométricas, ya sea como decoración de la diapositiva o bien para crear gráficos. Por ejemplo, las personas que utilizan su celular o tablet y no tengan la opción para los gráficos Smart, cuando estemos creando, pues vamos a utilizar las formas. Las formas las podemos utilizar para crear algún gráfico, tal como un mapa conceptual o un resumen, ¿verdad? Que vaya de aquí para acá y tenemos algo más por aquí y por aquí. Podemos utilizar las formas para crear este mismo gráfico que podríamos crear con el gráfico Smart. Los pasos son un poquito más tardados, pero es posible editar la figura, agregarle texto, también cambiar el color, movimiento, y pues también le podemos crear nosotros una animación a esa forma básica para poder utilizarla al momento de estar presentando. Lo importante es que podamos conocer todos los objetos que tenemos disponibles para trabajar y que de aquí en adelante vayamos intentando, ¿verdad? Si ustedes tienen un tiempo libre, que puedan entrar a PowerPoint, que puedan explorar las opciones que tiene tanto en celular como en computadora, para que al momento de recibir las clases les sea un poco más fácil, ¿verdad? Y que yo les diga, busquemos insertar y que no se queden viendo su teléfono perdidos porque no saben, intentemos. Y pues por supuesto que yo estoy para explicarles el tema, pero pues también queda en cada uno de nosotros poder conocer un poquito más la interfaz y buscar todas las opciones que tiene, como los objetos que vimos hoy que vamos a estar manejando durante toda la unidad.